bien interesante, el primer domingo del año, no, del mes, perdón. Estoy enseñando en inglés y no saben los complementos que recibí. Pastor, qué bien que enseña en inglés, así que, pero bueno. Pero estábamos viendo, el Señor me despertó hace como ya unos días antes del domingo pasado y el Señor me despertó con una canción de los 80. Si usted no estuvo la semana pasada, lo digo, lo repito de vuelta porque es una canción de los años 86. Yo me acuerdo cuando mis nenas creciendo decían, oh papi, es so 80s, no sé, pero bueno, para mí los 80s fueron especiales. Así que, pero justo el Señor me levanta con una canción que a mí me gustaba y de los años 86. Y quizás si me lo pasás de vuelta porque quiero comenzar. Estuve hablando acerca de la oración, ¿sí? Y la canción dice, it's a shame, it's a shame, it's a shame. Traducido es vergüenza, vergüenza que no oramos. Si me pasas la otra, creo que dice, ok, no lo puse, pero la canción dice, somos hijos de la luz. ¿Cuántos se consideran que son hijos de la luz? Amén, ya, estamos bendecidos de promesas en la Biblia, no sé cuántas, hay como más de 3.000 promesas que podemos tomarlas y hacerlas nuestras en la Biblia nomás. Más de 3.000 promesas que Dios nos va a bendecir, Dios nos va a guardar, ¿sí? Dios nos va a dar lo que necesitamos, ¿sí? Y así que, y la canción decía, porque el Señor como despertó, yo empecé a entender más de lo que decía esa canción, ¿no? Y dice, we are children of light, there's a time to be in our knees. Y acá cuando la canción dice, it's a shame that we don't pray, ¿no? Y dice, there's a time to be in our knees and there's a time to stand and fight, ¿no? Fight. Amén. Así quedamos ahí. Creo que, ¿me das el otro? Oración. Lo que está hablando de oración. ¿Sabe que todos tenemos que aprender a orar? Cuando los discípulos, yo lo he dicho antes, cuando los discípulos fueron a Jesús y le hicieron una pregunta, el Señor dice, enséñanos, Señor. No le dijo, Señor, enséñame a comprarme un carro del año, o enséñanos qué sé yo, a aprender más de tu palabra. Quizás le habrán preguntado. Pero lo que le preguntaron, dice los discípulos, Señor, enséñanos a orar. Bien interesante, ¿no? Porque podían haber pedido, Señor, enséñame a ser un pastor, enséñame a tener mi ministerio, enséñame a hacer tantas cosas, pero los apóstoles le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y si ellos se dieron cuenta que había poder en la oración, ¿sí? Quizás la semana pasada lo que yo quise decir con todo este mensaje de una canción de los 80 es, tenemos que orar. Y ¿saben qué? Me acuerdo que el domingo pasado Mario dijo, oh, qué linda enseñanza, pastor. Aún más, hoy vino Cristian y me dijo, pastor, it's a shame, decía. Escuché la predicación que está en YouTube, la subieron, así que. Pero bueno, entonces busqué al Señor y le dije, Señor, ¿sigo con este tema o no sigo con este tema para la semana que viene? Y el Señor, la palabra que me dice, gusano. Ay, Señor. ¿Seré yo el gusano? Gusano. Así que no lo mire a su esposo, a la esposa, gusano, no le diga. Eso es un gusano, no. Y ella puse, a ver, gusano, mira el gusanito. ¿Sabe que uno estudia el gusano? Es increíble los diferentes gusanos que hay. No mira a nadie, por favor, mire para acá adelante. Todavía tengo que estudiar acerca del gusano que ponen adentro de la tequila. No, pero no estudié todavía, así que no sé. Si yo te sabe la historia, después la hablamos, pero el gusano. Y saben que cuando me puse a investigar esto, encontré el gusano, está en el Salmo 22. Salmo 22. Y fue el rey David escribió. Y bien interesante porque
hace poquito, no siquiera hace 2 o 3 semanas, estamos hablando del Salmo 23. ¿Cuántos se acuerdan? Jehová mi pastor, nada me faltará, ¿no? Me lleva a Home Depot a comprar las cosas que necesito. No. Me lleva al restaurante para que compre mi preferida comida. Pero dice el rey David. ¿Y saben que David entendió esto? Que sabía que había poder en la oración. ¿Sabes? De pequeñito fue el escogido, fue ungido, era pequeño, cuidaba las ovejas, tocaba música, y lo ungen porque algún día él iba a ser el rey de Israel, el rey de Jerusalén, vamos a decir, ¿no? Así que David entendió. Y saben que el Salmo 22 fue escrito por David. Aún más, él escribió el Salmo, escribió casi la mayoría de los salmos los escribió David, pero escribió el Salmo 22, el 23 y el 24, es the whole package, ¿sí? Todo el paquete, ¿sí? Y no sé si se acuerdan que abrimos el Salmo 23, y si lo pones acá, me lo cambias, dice, next, PowerPoint, ok, dice Salmo 23, ¿saben que el 23 habla de la vara del pastor? Cuando David tiene revelación y dice que el pastor es el que nos cuida, la vara y el cayado, dice. ¿Sí? Salmo 23 representa la vara del pastor. Y dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, y saben cuando David escribió este salmo, el Salmo 22, el 23 y el 24, estaba batallando, quizás como usted o como yo batallamos en la vida, con decisiones, con sufrimiento, nos sentimos desamparados, pensamos que las cosas no son justas. Y saben que David estaba en esa sinfonía. Las cosas estaba siendo perseguido, lo querían matar, lo estaban insultando. Quizás usted se ha sentido así de esa manera, que está todo el mundo en contra de usted. ¿Se ha sentido alguna vez así? Quizás se puede relacionar con David. Y cuando él escribe el Salmo 23, estaba sintiendo un espíritu de muerte sobre su vida, pero él comenzó a declarar y decir, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y acá dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Sí? El Señor guiando a David, ¿no? Tu vara, la vara es el pastor que tiene la vara. Así que el Salmo 24, el próximo segundo, que no hemos entrado en pero el Salmo 24 habla de la corona. Y yo puse un versículo, en 1 de Pedro dice, y Salmo 24 habla de la corona. Dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorrumpible de gloria. ¿Saben que el Salmo 22, 23 y 24 hablan de Jesús? Y habla en estos 3 salmos, todos tienen un objeto. Así que y el 22 habla de la cruz. Así que tenemos el Salmo, si me pasas el próximo, Salmo 22 habla de la cruz. El Salmo 23 habla de la vara del pastor. Y el Salmo 24, que todavía nosotros estamos esperando cuando Jesús venga a buscar a su iglesia. Bien interesante, ¿no? Y dice así, dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Así que Salmo 22, y me gustaría que hablen sus Biblia, pero acá en Hebreos hay un versículo, Hebreos, y dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas,
por la sangre del pacto. Mire, escuchen bien, por la sangre del pacto. Es lo que Cristo hizo en la cruz. En este pacto eterno, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que este Salmo 22, habla de la cruz. Saben que me gustaría que hablan sus Biblias en el Salmo 22. Y vemos a David acá, como yo le decía, David, sabe que en varios estudios dicen que David tuvo quizás, él era un orador, y eso es lo que pasa cuando uno ora. Cuando uno comienza a orar, Dios responde. Porque uno pasa a ser íntimo con el Señor. ¿No? Si usted, y compruébelo, yo lo he hecho. He comprobado esto muchas veces. Cuando busco al Señor, el Señor te responde. Especialmente a veces cuando tengo que enseñar, el Señor me responde con una palabra. De cómo orar. Y quizás hay algo que no ha llegado a su vida todavía. Usted tiene que involucrarse en buscar tiempo para orar. Porque la oración lo cambia todo. ¿Sí? Y David estaba en una situación, como yo le decía, estaba en depresión, lo estaban persiguiendo, lo estaban humillando, tantas cosas. Y saben que cuando él escribe el Salmo 22, no sé si en su Biblia mire, me pasás el gozo, hay un en el título, Salmo 22, seguro que dice Ajelet Sahar, Salmo 22. Usted lo ve, tiene que ser una Biblia de papel, me parece. Quizás no está en lo digital. ¿Sí? ¿O está en la de...? Ok, perfecto. Ya, Ajelet Sahar, Salmo 22. ¿Sabe cuándo es eso? Es cuando la noche está más oscura. Ya. Y usted ha tenido un problema. ¿Saben que esta semana voy a usar a mi hija? Está mi hija acá, no sé si la vieron, azul. Creo que fue el jueves. ¿Se le rompió el teléfono? Sí. Tiene un Apple Phone, se le rompió, no sé qué pasó. Y usted no sabe, pero se están robando chicas en todo, cerca del borderline o cerca de México, pero ellas viven en Phoenix. Se están borrando los niños, se están robando los niños, se están robando las jovencitas. Y bueno, no lo voy a hacer político, pero a Azul se le rompió el teléfono y fue al Apple Store y parece que le agarraron el teléfono, no tenían las partes ahí, se lo apagaron, no sé qué le hicieron, le hizo un reset y la mandaron a otro Apple Store, ¿no? ¿Estoy bien? Entonces, al irse de un lado a otro, Azul no estaba, porque el GPS que tenemos, nosotros compartimos el location todos, excepto la pastora, tiene el iPhone 15 y no la podemos encontrar la pastora. No sé. Y parece que el esposo Conrad la estaba buscando y no la encontraba Azul. Y el papá de Conrad me dice, Daniel, tiene un acento de British, de Sudáfrica, me dice, Daniel, we cannot find Azul. Yo dije, oh no, ¿dónde se fue? Se fijaron abajo de la cama, dice, no, pero... Y yo me fijo en el coso y dice, no, pero acá, mi teléfono dice que está acá en esta location. Really? Entonces le dice a Conrad, ¿está ahí? Dice, no, ella estaba ahí, pero después la mandaron al otro Apple Store. Pero de ella apagó el teléfono, quedó la posición del GPS, quedó ahí. Y Miriam dice, ¿qué pasa, Dani? Y digo, no encuentran Azul. Ajelet Sahar. Y quería saber la pastora todo ahí. Relax. Ajelet Sahar. Cuando la noche está más oscura. Wow. Azul, estaba la noche oscura. ¿Ah? Sí, nos asustamos ya.
Pero ¿qué pasó? El otro se fue al shopping center, ¿no? Zulita estaba en shopping. Y Conrad estaba diciendo, ajalet, shahar. Pero bueno, así que cuando la noche está más oscura, y usted quizá está pasando por una situación que no ve el amanecer. ¿Dónde está el amanecer? ¿Y por qué no abre su Biblia? ¿Tienen la Biblia abierta? Vamos a leer. No voy a leer, voy a leer un poquito, porque este versículo está lleno de información. Y dice así, y saben que el título de este capítulo 22 de Salmo, dice un grito de angustia, repita conmigo, un grito de angustia y un canto de alabanza. Acá el salmista estaba pasando una noche desesperante, una noche de oscuridad, una noche oscura, una noche de mucha angustia. Y dice así, y él está orando, escuchen bien, Dios mío, David sabía orar, ¿eh? ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Cuando uno está preocupado, deprimido, se siente que nadie lo ama, que está perdido en el espacio. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Quizás usted se ha sentido de esta forma. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. ¿Usted se ha sentido así, de esta manera? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo. En otras palabras está diciendo, tú eres perfecto, Señor. Y dice, tú habitas entre las alabanzas de Israel. Tú habitas cuando canto, está diciendo. Tú habitas cuando te adoro, cuando te busco, cuando oro. Pero tú eres santo, verso 3. Tú habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres. Qué difícil es esperar a veces, ¿no? Estamos esperando por algo, le estamos pidiendo al Señor. En ti esperaron nuestros padres. Esperaron. ¿Y qué hiciste? Y tú los libraste. ¿Sí? Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mire, escuchen esto, acá dice, mas yo soy gusano y no hombre. Aprobio de los hombres, despreciado del pueblo, todos los que me ven me escarnecen. Estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele puesto que en él se complacía, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba de los pechos de mi madre. Y saben que este salmo habla de lo que Jesús hizo en la cruz. Y cuando uno ve el tiempo, esto fue hace 3000 años atrás. David comienza a orar, pero lo que estaba recibiendo una revelación. Diga revelación. Ya, cuando nosotros oramos y nos ponemos prácticos en la oración, ¿sabe que el Señor te empieza a hablar con palabras, con revelación, con sueños? Porque Dios quiere que crezcamos. Y acá vemos a David que comienza a buscar a Dios y Dios le está mostrando lo que va a suceder en la cruz en 3000 años. 1000 años, perdón. 1000 años, porque para nosotros ya Jesús fue a la cruz hace 2000 años atrás. No sé si me están entendiendo. Y saben que este gusano, y no sé si lo puse, sí está. ¿Saben que hay un gusanito
que se llama Crimson Worm. Bien interesante, el Señor me habla del gusano. Y voy a decir, ¿cómo puede ser esto? Y estaba en Instagram ahí viendo 2 o 3 cosas y aparece este gusanito. ¿Saben que este gusanito? Bien interesante la historia de este gusanito. Dice que él tiene todos sus hijos ahí y cuando sus hijos ya empiezan a comer, escuchen bien, dice que él se aleja de todos los gusanitos que tuvo, no sé cuántos gusanitos habrá tenido, pero llega a un lugar donde descansa y se queda en un lugar y empieza a salir toda la sangre que está dentro de ese gusanito. Y ahí empieza a salir toda esta sustancia, la sangre del gusanito que es roja, lo podemos ver acá. Y dice que de ahí entrega su vida. Ah. Y acá vemos, alguien lo puso en palabras acá, dice, me parece el otro, me dice, the crimson worm and the cross. Cuando las palabras que estaba orando David en el Salmo 22 fueron las mismas palabras que Jesús dijo en la cruz, que dijo, my God, why have you forsaken me? Saben que Jesús estaba en una misión y él fue tratado realmente, fue abusado, fue insultado, fue castigado. Él realmente llegó a una posición de ser, como dijo David, como dijo acá el verso 6, dices, mas yo soy gusano y no hombre. ¿Saben que lo que hizo Jesús en la cruz? Él se bajó a la medida de ser un gusanito así de crown's worm. Y acá ¿qué vemos? Vemos el gusanito acá chiquitito. Y ¿saben que hay tantas cosas detrás de esto cuando llega a la soga? ¿Se acuerdan cuando Moisés manda a 2 espías a ver la tierra prometida? Dice que entran en la montaña, había una señora que vivía, que no era de buena fama la señora, que realmente esa señora pasó a ser la bisabuela de David. Pero estuvieron ahí investigando la ciudad y todo. Y llegó un momento donde estos 2 espías se tenían que bajar porque los venían a correr, porque estaban espiando la tierra prometida. Entonces esta mujer dice que sacó una soga de salvación. Y dice que se escaparon porque vivían en la montaña dentro de la roca. Y entonces esta señora dice que tiraron una soga y ellos se salvaron. Pero cuando uno estudia la historia esa, habla de que esa soga roja que se hacía con este gusanito, fue la que realmente trajo, de alguna manera, estos dos espías fueron salvos, porque ellos se escaparon por el lugar donde tenían que. No los agarraron, porque vinieron a matarlos, pero se pudieron escapar. Pero así que vemos acá, alguien lo puso, dijo, my God, why you have forsaken me. Así que vemos, dice, bueno, lo podemos leer, creo que yo lo puse acá, perdón. Dice acá, dice Mateo, y desde la hora 6ª hubo tinieblas. Y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9ª. ¿Se acuerdan de este salmo? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estaba sobre Ahalet Sahar. Cuando Cristo fue crucificado, dice que la tierra oscureció. Estaba tan oscura y así se sentía David. Y saben que muchos dicen que esto fue una, yo creo que lo escribí acá, esperen, les voy a contar las palabras, que dice, muchos piensan que fue una fotografía que Dios le dio a David lo que iba a pasar en 1000 años. Otro estudio dice que fue un vislumbro, tipo video, yo lo llamaría un selfie de Cristo. También
Otro estudio dice que fue una iluminación que tuvo David. Y yo lo llamaría, David tuvo una profecía que contar en el Salmo 22, que Jesús iba a venir a morir a la cruz como un gusanito. Dice, y desde la hora sexta, mire, Mateo está explicando la historia de Jesús, y dice, desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí. Y decían, llama Sabatani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí está la traducción. Si me pasás para atrás la cosa. Esa es acá que dice, my God, what have you forsaken me? Y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero saben que Jesús estaba tratando de cumplir una misión acá. No era que Dios se había olvidado de mi hijo, no. Hay algo bien interesante cuando Dios usa la palabra Dios, no le dice Padre, Padre, Padre. Él está hablando como está diciendo, Dios, yo voy a ser obediente a lo que tengo. Tengo que pasar por esta cruz. Y yo creo que David sintió el dolor que iba a sentir Jesús 1000 años después. Y usted dice, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Hermano, a veces estamos pasando por una prueba o un tiempo difícil porque Dios quiere que usted ore para que tome lugar lo que está esperando. No sé si me entiende. Como que Dios dice, y yo creo que Dios le mostró a David lo que iba a pasar. Y estaba sintiendo lo que le iba a pasar a Jesús. Y me imagino que empezó a orar, Señor, tenemos que orar por a tu hijo que tú vas a mandar en 1000 años, que no sé cómo va a ser, porque no sé cuántos años vivió David, pero estaba preparando el camino para que venga Jesús. Y desde la hora sexta hubo tinieblas. Y acá esto es lo que pasó hace 2000 años atrás para nosotros, ¿no? Sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabatani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sí? En ese tiempo dice, el otro versículo, dice, de esta manera, y déjeme que les voy a leer algo acá. Quiero leerla. Dice, además de retratar en colores vivos la fotografía, estoy leyendo una nota que en mi Biblia, dice, además de retratar en colores vivos la fotografía que vio David, que vio una foto del Calvario, el Salmo 22 comienza mostrando de manera anticipada el grito de los excluidos que un día el Hijo de Dios haría resonar en la cruz del Calvario en favor de todos los indigentes. En otras palabras, lo que Dios le había mostrado a David, que algún día iba a venir un Salvador a la tierra. Salvador es para salvarme a mí, salvarlo a usted. ¿Sí? Dice, y un día el Hijo de Dios haría resonar en la cruz del Calvario en favor de todos los indigentes, los pobres como nosotros, los que tienen problemas, los que están necesitados, los que están en pecado, los indigentes, indignos y desamparados de la sociedad. ¿Se ha sentido usted alguna vez así? Que no es aceptado, Señor, trágame, o Señor, decir que la tierra me trague, que no queremos vivir, estamos desilusionados, ¿no? Dice, Cristo contempló a todas esas personas y sintió en la piel el sufrimiento de ellas y expresó desde lo más profundo de su alma todo lo que esas vidas desdichadas querrían decir, a quien verdaderamente podría hacer algo por ellas. Desde lo alto de la cruz,
Jesús exclamó, Elí, Elí, llama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y acá hablando de la revelación, quiero leer un poquitito porque creo que esto es importante. Cuando Dios grita en esto, dice, Dios mío, ¿por qué te has desamparado? Dice, la revelación más importante en este Salmo 22 es el grito de los excluidos que Jesús dio en la cruz cuando clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí lo vemos en Salmo 22:1. Una profunda agonía y sufrimiento. Jesucristo clamó al Padre y expresó en aquel grito todo nuestro dolor, el dolor tuyo, el dolor mío y todo nuestro sufrimiento. Y acá lo vemos en Mateo 27:46. Dice así, miren, de esta manera, no, espera, creo que eres el próximo. No, pensé que lo había. No lo escribí, perdón. Pero déjeme, ok. Dice el grito de los desamparados para que nosotros fuéramos amparados, dio el grito de los sedientos para que nuestra sed fuera saciada. Dio el grito de los que sufren injusticias para que se hiciera la verdadera justicia. Dio el grito de los condenados para que fueran absueltos. Él tuvo hambre para que nosotros fuéramos alimentados. Murió y resucitó para que tuviéramos vida eterna. Se hizo pobre, escuchen bien, Cristo se hizo pobre para que fuéramos enriquecidos. Fue herido para que fuéramos sanados. Jesús fue humillado para que fuéramos enaltecidos. Le rasgaron las vestiduras y les desvistieron para que fuéramos nosotros vestidos. Él es Jesucristo de Nazaret, el amigo de publicanos, el amigo de pecadores, el amigo el defensor de todos los oprimidos y afligidos. David vislumbró, para mí David tuvo la profecía, lo vio esto proféticamente. David vislumbró todo eso y mucho más en el Salmo 22. Y acá este Salmo, el próximo dice, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos, y los ancianos decían a otros, salvo a sí mismo no se puede salvar, si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Ok, creo que me equivoqué de versículo, ahí dice, pero ya, 46. ¿Lo tenés ahí o no? ¿Lo abriste o no? Ahora 46, ok, perdón, ya, Mateo 41. Oh, acá está. Y desde ahora, y de la hora sexta, y a tinieblas sobre la tierra, hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó en gran voz diciendo, Elí, Elí. Y esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Verso Mateo 27:35. Dice, cuando le hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sus vestidos, repartieron entre sí sus vestidos, en sobre mi ropa echaron suerte. Saben que en el Salmo 22, David dice, Señor, me han quitado todo, no tengo nada, aún más se están burlando de mí, están agarrando mis ropas y se las están echando a la suerte mis ropas.
Lo que David experimentó fue lo que le estaban haciendo, lo iban a hacer a Jesús después, 1000 años después. Y usted dice, ¿y qué tiene que ver eso? Tenemos que involucrarnos en la oración, gente. Porque la oración va a traer la respuesta a nuestras vidas. Especialmente en estos tiempos, están las cosas cambiando, las cosas se están poniendo con furor. Ya el mes que viene estamos votando. Tenemos que ver dónde quiere Dios que votemos. ¿Cómo vamos a orar por esta nación? Saben que esta nación es la cabeza en muchas cosas, en la tecnología, en llevar el evangelio a muchos lugares del mundo. Tenemos que orar por esta nación, porque Dios, desde un principio, cuando Dios decide crear esta nación y usó la gente para establecer una constitución, establecer las leyes de esta nación, ¿sabe qué usaron? Usaron la palabra de Dios. Y por eso Estados Unidos ha sido tan bendecido. Y saben que nosotros somos bendecidos porque tenemos el poder de la palabra y el poder de la oración. Y cuando entendemos eso, que podemos orar y Dios escucha nuestra voz y las cosas suceden porque está en el poder de la oración. Y si entendemos eso, subimos de grado. No solamente en la unción, subimos de grado porque cuando oramos, Dios responde. Cuando oramos, las cosas pasan. No podemos estar así medio ni frío ni caliente, así halfway. No, tenemos que decir, Señor, me voy a poner las pilas contigo, voy a orar. No sé cómo orar por esta nación, pero Señor, oro por los políticos. Oro por Oregón, los que están corriendo este estado, el estado de Washington, todo el West Coast. Comience a orar, porque Dios va a hacer algo. Va a hacer algo. Él está esperando que sus hijos le pidan en oración lo que necesitan, ¿sí? Amén. En Hebreos dice así, quizás leo algo más acá. David anticipó las palabras de burla que los escarnecedores dirían de Jesús cuando fuera crucificado. Ahí lo vemos en Salmos 7 y 8. Y Mateo, que leí recién, que de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos, y los ancianos decían a otros, salvo a sí mismo. No se puede salvar si él es rey de Israel. Descienda ahora de la cruz y creeremos en él. En otra palabra, dice, si tú eres el Hijo de Dios, bajate y desenganchate de ahí de la cruz y bajá a ver si realmente sos el Hijo de Dios. Se estaban burlando de él. Y dice y David anticipó esto, dice, David anticipó las palabras de burla que los escarnecedores dirían de Jesús cuando fuere crucificado. Dice también, David predijo la actitud de los soldados romanos al repartirse las vestiduras de Jesucristo. Verso 5 dice, esta nota número 5 dice, David vislumbró las manos y los pies del Mesías clavados en la cruz. Eso lo vemos en Salmo 22, capítulo 10, verso 16. Y dice así, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Lo ataron, ¿no? Lo clavaron de las manos y lo clavaron de los pies. Y dice, y contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía. Apresúrate a socorrerme. Líbrame de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león
y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia todo de Jacob, tomadle vosotros, descendencia toda a Israel. Amén. Así que en Hebreos dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Amén. Y creo que en esta última, el rey David sabía el poder de la oración. Yo lo noté acá, no lo tenía en el lugar adecuado, pero dice, sabía el poder de la oración. Y esto tenemos que aprender, gente, que tenemos fuerza, tenemos poder orando. El rey David sabía que el poder de la oración estaba con él. Atravesar de la oración vio a través de la oración vio una fotografía, un vislumbre, una iluminación, una profecía del Calvario que iba a ser 1000 años, 1000 años después. No sé por qué se puse antes, pero lo que Dios le mostró a David iba a pasar en el futuro. Quiero cerrar con esto. Sabe que Dios quiere que subamos todo a ese nivel de revelación. Un nivel de revelación donde decimos, Señor, ¿cómo hay que orar por esto? Y el Señor te da la estrategia, Dios te da las palabras. Saben que yo y tengo que dar las gracias a mi esposa porque yo siempre digo, ella tiene credenciales del Señor que son especiales, Dios se las dio a ella. Y que tiene que ver con la intercesión. A veces cuando están orando, alguien está hablando en lengua, ella traduce las lenguas, interpreta y sabe cómo seguir la oración para que tome fuerza. Y saben, cuando entendemos ese valor que tenemos en nuestras vidas de orar, que es gratis, no hay que pagar nada, es solamente buscar el tiempo, decir, Señor, quiero orar por esta situación, quiero orar por mi hijo, quiero orar por mi hija, quiero orar por mi esposo. A veces nos tenemos que humillar como un gusanito quizás, ¿no? Puedes estar enojado, te ofendieron, Señor, lo perdono, pero necesito orar por mi hijo, necesito orar por mi hija, necesito orar por esta persona, mi tío, o esa persona que me abusó, Padre. Quiero orar por esa persona, Señor, que tú sabes que estoy enojado con esa persona, lo que sea. Usted puede decir, Señor, te lo traigo en oración. Quiero que tomes control de esto. Cuando comenzamos a orar y orar en serio y ponernos a hacer business con el Señor, sabe que el Señor responde, gente. Lo puedo comprobar. Tiempo y tiempo y tiempo y otra vez que Dios respalda la oración del justo. Dios respalda el que busca su rostro. Muchas veces buscamos la mano, a ver, Señor, ¿qué tenés para darme? Pero cuando buscamos a Dios en espíritu y en verdad, dice la palabra, Dios comienza a obrar. Amén.